Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, bendito reino de luz y bendito todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Esta bendita piedra del ángulo que vino por misericordia de Dios a unirnos a los que no teníamos conocimiento y no éramos de su pueblo. Que la bendita gracia y la paz estén con todos ustedes y Dios me permita hablar con denuedo para proseguir con la enseñanza número 6 de Primera de Pedro, capítulo 2. Nos quedamos en el versículo 7. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, la bendita Biblia, la palabra de Dios en la mano, para que sepamos siempre que esta bendita palabra viva es la boca de Dios y que únicamente nos utiliza para revelar mediante su bendita presencia y la santidad el camino y poder descifrar el camino en cada versículo, el pacto que vino a establecer Dios con nosotros. Así que bueno, ayer estábamos hablando de Cristo Jesús, la piedra. Vimos, gracias a Dios, el conocimiento con los ejemplos y las parábolas, con las comparativas que nos pone Dios para poder entender la grandeza de Dios, con ejemplos terrenales, porque no puede ponernos ejemplos celestiales, puesto que no conocemos allá arriba. Por eso nos hace las comparativas, siempre escogiendo ejemplos terrenales. Bien, entonces aquí pongo la piedra de Sión. Aquí Dios, como estaba escrito, nos puso al Salvador. Dice en el 7, entonces prosigamos esta enseñanza, benditos hermanos. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Primeramente para el primer pueblo que no creyó, y que primeramente Dios y Cristo Jesús vino al primer pueblo, como Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron, que fueron pocos, como María, José, Pedro, Bernabé, Judas, no el Iscariote, etcétera. Piedra preciosa. Y de igual manera, fíjese bien, para vosotros, para ustedes fue esta piedra, pues los que creen, Él es precioso. Ahora, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ayer en enseñanza número 5, yo me detuve a hacer un resumen de lo que es creer. Y espero que los que hayan dado un seguimiento para no ser tan repetitivo y poder avanzar, sepan que creer es entrar por la puerta del redil y creer que el pecado paga un salario y es la muerte, y creer que el practicar la verdad de ser de Dios es una estatura espiritual, es guardar el depósito. Eso es creer, ¿verdad? En cada mandamiento que vamos haciendo, porque ya le dije que Cristo Jesús es precioso para mí. ¿Por qué es precioso? Porque pude comprobar y pude ver la vida pasada, cuando yo estaba muerto, cuando yo estaba sin conocimiento, cuando ningún poder ni sabiduría humana me pudo hacer una criatura nueva, me pudo traer el gozo, me pudo traer la paz, me pudo traer una vida con propósito, una esperanza viva, más que el Rey de Reyes. Y solamente es precioso para los que creen, porque para los que no creen no lo pueden ver. Recordemos que ayer veíamos que esta bendita piedra escogida por Dios es preciosa para Dios, y también no nada más para Dios, sino para todos los que creemos y hemos creído como testimonio Cristo Jesús en la carne, que nos vino a enseñar con su sabiduría, con la palabra de allá, cuál es el camino, y que lo ha dejado plasmado en esta palabra viva. Entonces bien, Él es precioso, pero para los que no creen. Ahora, primeramente el primer pueblo, pero también hay muchos que entraron por la puerta del redil, aceptaron el pacto, pero yo le decía ayer lo que no es creer. No, el no creer es que un representante santo
una iglesia esté rogando al Hijo, esté diciéndole y recordándole como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, esté recordando al pueblo cuál es el pacto, estarle recordando cuál es el camino. Y todos los que se burlan, y todos los que dicen, ay, no creo en el legalismo, ay, no creo Dios es amor, ay, no vino por pecadores, no, yo creo que yo sí puedo hacer esto. Bueno, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que, de igual manera, el primer pueblo que desecharon a Cristo Jesús y que primeramente vino al primer pueblo y lo desecharon, vino a ser cabeza del ángulo de los que no éramos pueblo, pero que creímos en él. Y de igual manera hoy, bendito hermano, esta profecía se da cuando Cristo Jesús muere y resucita y manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, a bautizar a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esta profecía se da cuando empiezan a ir con el primer gentil llamado Cornelio y de ahí en adelante a todo el mundo. Pero de igual manera hoy, este ángulo, dice la bendita palabra, que si Dios desgajó a las ramas originales para implantarnos a nosotros, que si Dios hizo eso con el primer pueblo, ¿qué nos esperamos nosotros? Si no creemos en esta piedra. Porque ya le dije, el creer no es cuando uno llega con el Evangelio y usted dice, sí, me bautizo, y usted dice, sí, ahora muéstramelo con tus hechos, como dice y como siempre le recuerdo yo. Muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu cristianismo de boca y de labios para afuera, muéstrame tu cristianismo estando en el mundo y yo te voy a mostrar mi cristianismo, el poder de Dios en la cruz, fuera del mundo, por las obras. Así que el que cree, bendito hermano y bendita hermana, es aquel que hace todos los mandamientos y es transformado a una nueva criatura. Esos son los que creen. Ahora bien, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira, aquí está la ira de Dios, hermano y bendita hermana, porque quiero decirle que Dios jamás ha desechado a nadie. Porque aquí muchas veces como instrumento yo le he dado testimonio cuando bíblicamente por el encargo que mi Señor me dio como ministro de cuidar el rebaño y de quitar las hojas secas y quitar todo lo que puede contaminar al rebaño después que se les exhortó, después que se les lloró y rechazaron, desecharon la piedra, porque desecharla es estarse burlando, estar viniendo a la congregación y estar practicando el pecado. Esto es desechar a la piedra, ¿no? En el momento que Dios me dijo, hazlos a un lado, pero Señor, no, ellos me desecharon a mí, yo no a ellos, porque ellos sabían perfectamente bien que el pecado pagaba un salario. Ellos sabían perfectamente bien que yo soy santo, que Cristo Jesús es santo y que los deseos de la carne y que cualquier mancha, cualquier pecado, yo me salía de ellos, lo sabían. Y si es cierto, bendito hermano y bendita hermana, por lo menos aquí en esta congregación, no dudo que también Dios se manifieste en otras, somos pocos en el mundo, pero en donde se manifiesta Dios, les ha dado a saber a todos los congregantes y a los que no estuvieron aquí, lloraban y decían amén, sí hermano, tengo temor, pero de labios para afuera, porque el temor se demuestra con hechos también. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que el creer es el hacer. Y el no creer, de labios para afuera decir que soy cristiano, es desechar, no al representante, no a la iglesia santa, sino a la voz, a los mandamientos. Yo por eso siempre le digo, Biblia abierta, bendito hermano, que es la boca de Dios. Y dice en el 8, al último, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes, a lo cual también son destinados. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Piedra para edificar, piedra para alcanzar una estatura espiritual y también piedra de tropiezo. Un cristiano tiene la voluntad propia, el libre albedrío de temer, de creer en la boca de Dios o de no creer. Aquí no está hablando de los del mundo, ¿eh? Aquí está hablando de los que entramos por la puerta del redil. Así que no soy yo, no es nadie el que pone tropiezo. Usted solito, al no ser obediente, al desechar el verbo, al desechar el camino, al desechar esta palabra viva que tenemos ahorita y la boca abierta en cada mandamiento, entonces él se vuelve piedra de tropiezo. ¿Cómo es que se vuelve piedra de tropiezo en la palabra? Le voy a explicar. La palabra nos enseña con muchas citas bíblicas. Una de ellas es Romanos capítulo 7, en donde se nos enseña en ese pasaje, en ese capítulo, que el primer pueblo que no tenía el Espíritu Santo, tenía la palabra, tenía la ley, que estaban inclinados, que querían hacer la ley, pero veían otra ley dentro de sus miembros que los llevaba cautivos al pecado. Porque la palabra nos enseña que la carne es débil para hacer esta ley, para practicar esta ley. La carne es débil y para eso murió el Hijo de Dios, para podernos traer el poder, la resurrección espiritual, para podernos traer a Dios y que esta palabra y cada mandamiento con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, no sea tropiezo. Porque sin el Espíritu Santo es tropiezo. Yo le ponía un ejemplo ayer y se lo vuelvo a repetir nuevamente. Voy a utilizar un ejemplo de los católicos porque yo fui católico sin señalarlos ni juzgarlos. Porque únicamente Cristo Jesús juzga a los que hemos entrado por la puerta del redil y a los que tenemos el pacto. A los que no tienen el pacto, Dios juzgará algún día. Pero nuestro deber es ir a ellos. Por eso pongo como ejemplo. Cuando yo era católico, yo llegué a ver amigos que eran alcohólicos, que estaban ya fastidiados de su vida porque habían perdido familia, habían perdido trabajo y que decían, ¿qué hago? Y en su desesperación iban con el sacerdote a decirle y a confesarle y el sacerdote les sacaba una indulgencia, que así les llaman, un juramento para jurarle a Dios por un año que no iban a tomar. La palabra nos dice que es imposible guardar los mandamientos de Dios sin el poder de Dios. Salía ese amigo y a la semana se estaba dando de topes, estaba con un genio peor todavía, golpeaba gente porque se estaba quemando por dentro, ¿verdad? Y terminaba fumando marihuana y aspirando cocaína, terminaba por otros medios para calmar ese látigo, ese peso que el demonio le estaba poniendo. Así que cuando yo peco, se sale el espíritu y aunque yo venga a la palabra, el mismo Cristo Jesús que me saca el espíritu y se vuelve piedra de tropiezo. Porque hay muchos cristianos que siguen yendo a las congregaciones, que van y se les hace imposible hacer los mandamientos de Dios y tropiezan y tropiezan y tropiezan, porque así lo dice también en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y apruebo que la ley es buena, pero entonces el pecado mora dentro de mí. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, nosotros no podemos edificar nuestra casa porque el creer en esta piedra preciosa es empezar a practicar los mandamientos mediante la fe, mediante el poder de Dios, y entonces Él es precioso porque me va dando una forma junto con Dios por haber creído, por estar practicando los mandamientos. Pero si yo amo el mundo, si amo la carne, si quiero servir a dos señores, entonces se me sale el poder y la palabra, el mismo Cristo,
paz, tropiezo y tropiezo y tropiezo. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estamos en Estados Unidos y usted tiene un carro, nada más, y en todo Estados Unidos no hay más que un carro, nada más ese carro hay. Y yo le digo, ¿sabe qué? Tengo que estar en 3 días en México y estamos por ahí colindando con el estado de la República Mexicana. Llévame. Y su coche no tiene motor. Y me dice, pues no puedo. Tengo el coche, tiene volante, tiene ruedas, tiene todo. Pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no tiene motor. Ok. Y yo voy y compro un motor y le digo, aquí está el motor, aquí está la gasolina, aquí está, ¿me puedes llevar? Sí, sí te puedo llevar. Es lo mismo, yo le pongo parábolas, es lo mismo. Un cristiano que está pecando es un coche sin motor. Es un coche que no puede recibir órdenes para ir a algún lugar. El motor es Dios dentro de mí para poder hacer los mandamientos de Dios. Es mi gasolina, es mi motor. Y es lo que tengo que cuidar, no contristar, no apagar el Espíritu Santo, no tentar a Dios como vuestros padres en el desierto tentaron y quedaron postrados en el desierto. Ya no tuvieron el motor para poder pasar a la tierra de Canaán. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con ese carro? Que se le va a dar órdenes, llévame a tal lado, llévame, y sí, va a recibir, pero va a ser tropiezo y tropiezo porque no lo va a poder hacer. Esa es una ley que ya está escrita. Por eso dice, porque tropiezan en la palabra. Dice, siendo desobedientes, aquí está, hermano y hermana, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Muy importante para poder entender, porque aquí se puede malentender que muchos piensan que Dios sabe si me llamó y yo voy a pecar. No, Él no sabe. Cuando yo entré por la puerta del redil, cuando yo fui bautizado, Dios no sabía si iba a llegar a esta estatura. Dios no sabe si yo iba a tropezar. Él no sabía. Ahora bien, ¿qué es a lo cual fueron destinados? Hay una ley escrita como con Judas, como dijo Cristo Jesús. Padre, no he perdido a ninguno de los que me diste, más que el que estaba escrito, el hijo de perdición. Hablando de Judas, ya con una enseñanza muy profunda. De igual manera, de todos los que estamos oyendo esta prédica y de todos los cristianos, ¿sabe quién está destinado a que Cristo Jesús sea piedra de tropiezo? A los incrédulos, a los que practican el pecado, a los desobedientes. Automáticamente la ley ya está profetizando que están destinados para ser piedra de tropiezo o están destinados para la bendición. Porque aquí Dios siempre pone la maldición y la bendición y nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado vida para que nosotros voluntariamente escojamos el tener fe, creamos, porque el que cree no peca, como dijo Pablo. ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué en cárceles? ¿Por qué en latigazos? Porque tenía puesta la mirada en el galardón y sabía perfectamente Pedro que si no cumplía con el ministerio, Cristo Jesús se iba a volver piedra de tropiezo para Pablo y que Pablo también hubiera podido estar destinado y predestinado para la maldición. Así que es uno, bendito hermano, el que desecha a Dios, no Dios. Es uno el que elige que Cristo Jesús sea piedra de tropiezo en mi vida o sea piedra preciosa. Es uno. Por eso Dios es un Dios justo. Amén. Ahora, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos puestos, hechos aquí en la tierra? Ya vimos que aquí en la tierra es un fideicomiso, es una prueba. Ya vimos lo que es el discipulado. Ya vimos la estatura del varón perfecto a la cual quiere Dios que lleguemos. Es lo que vamos a ver ahorita. La estatura del varón perfecto es el sacerdocio, es el ministerio. Es como dijo Pablo, la mirada puesta en el galardón. El galardón no es la vida eterna, como le decía yo en la enseñanza pasada.
El galardón es tener mi ministerio para poder trabajar en la obra y hacer talentos de oro. Y cuando venga Cristo Jesús decirle, 10 talentos me diste, 5 talentos te doy. Recuerde lo que íbamos a ver, que Dios nos llamó para presentar sacrificios santos y agradables a Dios. Yo espero que no se le vayan olvidando las enseñanzas que hemos estado viendo, no nada más ayer y antier, sino en todo el tiempo a los que han dado un seguimiento, para que vean cómo todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, concuerdan armónicamente y van dirigidos a la santidad y a la obra de Dios. Mire lo que dice en el 9. Mas ustedes o vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí una persona sensata que tiene el conocimiento y tiene el temor, le dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para haberme dado, Señor, esta riqueza tan grande, Señor? ¿Quién soy yo para que me hagas hijo tuyo? Para que me des un hueso, Señor, una obra, Señor, y no un hueso, porque un hueso no, porque aquí lo más alto es trabajar en la obra de Dios. ¿Quién soy yo, Señor? Él me dijo, no eres nadie, dale gloria a mí y a mi hijo, porque estando muerto yo tuve misericordia. Pero hay muchos perros infieles que no pueden entender el amor, la fidelidad, la misericordia, la riqueza, el regalo que Cristo Jesús nos ha dejado, que nos ha hecho coherederos de esta herencia que nos lleva a la vida eterna y nos llena de riquezas. Y los malditos que no tienen conocimiento han cambiado la gloria de Dios por lo terrenal, han hecho afrenta al Espíritu de gracia y no guardaron el pacto de ser luz, de ser sal, de consagrar su vida. Mira, hermano, fíjese lo que dice, mas ustedes son linaje. Ahí empezamos con esta riqueza, linaje. Yo quiero decirle y quiero hablarle de los linajes. Por ejemplo, la reina Isabel, allá en Arabia, ¿verdad? Los musulmanes, ¿verdad? Ellos, cuando mueren, no crea que se queda algún otro que no sea de su linaje, que no sean hijos, que no sea de la familia. No, no, no. Ahí van a gobernar, ahí van a ser ricos, puro linaje de la dinastía real, de la dinastía real. Ahí no entra otra persona que no sea de sangre, que no sea de la familia. Así que cuando Cristo Jesús murió en la cruz y yo creí, me hizo linaje, me hizo familia, me adoptó Dios como hijo, desgajó las ramas originales y injertó las que no eran. Éramos olivo silvestre, somos olivo verdadero. Por la cruz, por la muerte de Cristo Jesús, me hizo renacer espiritualmente. Me dio un nombre, me hizo de la ciudad santa, de la ciudad que no se puede palpar, del monte que no se puede palpar. Y me hizo linaje mediante el derramamiento de su sangre. Linaje. Ahora yo le digo algo, así como a David se le profetizó que si era fiel, el rey David, ¿verdad? Que si era fiel a Dios, todo su linaje iba a ser de reyes. Alabado sea Dios, porque ya estaba profetizando también, como una sombra, el nuevo pacto. Así que sabemos perfectamente bien que Dios es fiel para cumplir las promesas, porque David fue amigo de Dios y que Cristo Jesús vino del linaje de Judá, del linaje del cuarto hijo de Jacob. Que Cristo Jesús nació de ese linaje y de igual manera Cristo Jesús y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Cristo Jesús también dice que el que cree, que el que acepta esta piedra, somos linaje para ser sacerdocio. Fíjese bien, linaje
escogido. Es muy importante también, yo ya le hablé la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, de lo que es ser llamado y es ser escogido. Recuerde que ya vimos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Cristo Jesús vino al mundo que es el mar, echó una red a su derecha, que es su diestra, y sacó a reventar. Porque así muchos cristianos dijeron, sí, 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 pero se fue a la orilla con su padre y la mayoría de los peces los echaron afuera, los regresaron al mar, al mundo, muchos, y se volvió piedra de tropiezo para muchos, pero pocos en la red fueron escogidos para dar de comer, que hoy es el ministerio. Ahora, escogido son los que han tenido una estatura. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que yo le dije en un principio que Primera de Pedro, más que nada va dirigida sí a discípulos, pero más que nada a los que alcanzaron una estatura, a los que tuvieron un discipulado, a los que están practicando el amor. Ahora, ustedes son linaje escogido. Hoy, pongan atención, real sacerdocio. En la realeza, primeramente, en la realeza verdadera, y no falsos, porque hay muchos falsos. Recuerda que ya vimos en la bendita palabra de Dios, proféticamente, cómo Satanás se disfraza de ángel de luz, y sus ministros también. Recuerde que en Timoteo dice la palabra, pero vendrán tiempos peligrosos cuando se amontonarán maestros falsos, falsos profetas, que introducirán herejías y rascarán el oído. Recuerde que en Pedro también, en segunda, lo vamos a ver, capítulo 2, dice que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también habrán muchos falsos profetas en el pueblo de Dios el día de hoy. Así que esos no son real sacerdocio. Esos son engañados, puestos por Satanás, no son de la realeza, son falsos. Pero los que verdaderamente fuimos escogidos por Dios, no con títulos humanos, no con diplomas humanas, no con escuelas teológicas, no puestos por el hombre, ni por mí mismo, sino por el bendito Padre, entonces somos real sacerdocio, y quiero decirle, linaje escogido y real sacerdocio. Desde el Antiguo Testamento viene la palabra sacerdote, desde el libro del Éxodo, cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto, viene la ley de Levítico de Números, Dios escoge en el desierto, una vez que lo sacó de Egipto, y escoge una tribu, que fue la tribu de Leví, para el sacerdocio, ya como una sombra de lo que iba a venir. Porque los sacerdotes, que había sumo sacerdote y habían sacerdotes, pues ahorita voy a hablar del sacerdote, los sacerdotes estaban encargados y consagrados a la casa de Dios. No podían hacer otra obra. Los sacerdotes no podían hacer otra obra más que atender la casa de Dios. De hecho, cuando pasan a la tierra de Canaán, a todas las tribus se les da herencia, menos a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví fue repartida en todo Israel para enseñanza, y la mantención era por los que eran enseñados y servidos por el sacerdocio. Entonces, un sacerdote desde el Antiguo Testamento atendía el tabernáculo en su momento, y posteriormente cuando se edificó el templo. ¿Qué hacía el sacerdote? Muy bien, su función del sacerdote era encargarse más que nada del lugar santo. Recuerde que habían dos atrios divididos, el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, estaba la presencia de Dios, y donde se ofrecía la sangre. También en el lugar santo estaba la mesa del pan de la propiciación, estaban los candelabros, como hoy también, que representa hoy la iglesia, y los sacerdotes tenían que estar poniendo pan y renovando el pan, y tenían que tener prendida la luz del candelabro sin que se apagara, ya como una sombra. El que tenga oídos, oiga, porque desde el Antiguo Testamento Dios nos enseña el ministerio y el pacto que tiene un verdadero siervo puesto por Dios
de un real sacerdocio. Y hoy igual, nosotros tenemos que tener pan en todo momento en la congregación. En todo momento, una vez que ya dimos leche, debemos de tener leche nueva, debemos de tener pan nuevo, debemos de tener todas las enseñanzas y debemos de estar cambiando el pan. Y fresco tiene que estar. Y de igual manera, tengo que exhortar, cuidar, amonestar, redarguir, llorar, rogar, como ya lo vimos en Corintios, para que la luz del candelabro no se le apague al que le vino a prender la luz Cristo Jesús, al que le vino a ungir el aceite Cristo Jesús. El sacerdote tiene la obligación hoy de estar cuidando a que no se apague esa lámpara que son las ovejitas. Entonces, todo tiene un simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Así que el real sacerdocio, el linaje escogido por Dios, cumple hoy con las características del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes trabajaban todos los días, y no se enredaban en los negocios de los demás, de las demás naciones, ni de lo que hacían las demás tribus, sino estaban consagrados totalmente en el templo. Ahora, ya no es una tribu, ahora Cristo Jesús nos vino a hacer un linaje, ya no 12, un linaje. Y en este nuevo pacto, más no en el primero, en este nuevo pacto, y no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, nos vino a ser sacerdotes. Alabado sea Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, ahora, nación santa. Alabado sea Dios. Le voy a hablar, bendito hermano, una nación es una ciudad. Como cuando Cristo Jesús murió y resucitó, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ir a todas las naciones, ir a todo el mundo y prediquen, porque yo no vendré hasta que esté predicado el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que en el momento en que yo creí el bendito poder de Dios, me trasladó de las tinieblas, me trasladó de lo terrenal, me trasladó a la luz, me trasladó a un monte que no se puede palpar, a una ciudad que no se puede palpar, no como la primera que fue una sombra que se podía palpar y se podía ver el monte, no, sino a la verdadera por medio de la resurrección espiritual. Y no es judío el que lo es en el exterior, dice Romanos capítulo 2, no es judío, el capítulo 3, no es judío el que es en el exterior, sino en el interior, el que está circuncidado en el corazón. Ese es el Hijo de Dios, ese es el judío verdadero, ese es pueblo de Dios. Ese no tiene, yo ya no soy mexicano, yo como le decía en enseñanzas pasadas, el sacerdote real que verdaderamente sabe esto, no está adorando la bandera de su país, no está orando por, oremos por México, no se aflojo, vaya y lleve el evangelio, oremos por Estados Unidos, no se aflojo, salga y lleve el evangelio, y llore por la nación santa, ore por los hermanos, ore por los que somos judíos, ore por los que somos Israel, ore por este bendito pueblo y esta nación, y con los demás tenga misericordia. Porque si Dios está dentro de usted, no va a estar diciendo, oh Señor, dales pan, dales. Para eso lo escogió Dios, para ir a bendecir, para tener misericordia. No como hoy, ¿verdad? Vamos a levantar una oración por todo México. Vamos a levantar una oración por los países que están en guerra. Mi hermano. Pero bueno, nosotros somos nación santa. Y yo le digo algo muy importante. Los que son de arriba, los que son de la Israel que no se puede palpar, no andan en la carne. Se debe de ser santo. Y santo es una persona espiritual que no tiene una comunión con la nación terrenal, con el mundo, que no se enreda en las cosas civiles. Por eso es real sacerdocio. Y ya hemos visto que el ministro, que la verdadera mujer de Cristo Jesús, la verdadera esposa, bendito hermano, debe de ser transparente, debe de ser sin mácula,
como dicen Timoteo, como dicen Tito, y que el obispo sea irreprensible, casto de sí mismo, que no sabe de bebedor del vino, que tenga buen testimonio de los de afuera, casado una sola vez. O sea, ahí está. ¿Cómo debe ser el obispo? ¿Cómo debe ser el ministro? Santo, somos una nación santa, porque el pueblo de Dios no peca. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo no puedo anunciar el evangelio con hipocresía y con pecado. Entonces, mire, dice aquí, nación santa, ahora pueblo adquirido por Dios. Aquí está la piedra angular. Recuerde que la palabra dice que antes no éramos pueblo, que antes estábamos ajenos, que ahora somos pueblo de Dios, que ahora somos de Israel, que ahora somos hijos de Dios. Yo por eso le digo algo, hermano y hermana, yo al que ha tenido entendimiento, vuelvo a repetir, yo no adoro México, no lo adoro, más bien tengo lástima y misericordia de todos los países que son del diablo. Y que Dios nos mandó a las naciones y a predicar para multiplicarnos, para llevar el evangelio, para darle hijos como esposa. Entonces, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios. Y no es pueblo mío, no es pueblo de nadie, es pueblo de Dios. Dice, ¿para qué? ¿Para qué me dio estas bendiciones? ¿Para qué me dio estas riquezas? Bien, dice aquí, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las riquezas, para anunciar la esplendidosa bondad, para anunciar que Cristo Jesús vino y dijo, yo soy heredero de todo. Todo lo que hizo mi Padre es para mí. Soy el primogénito, pero he bajado porque soy rico. Vengo a anunciar que quiero que sean mis consiervos. Vengo a repartir esta herencia que es el trabajo, que es el campo, que es la obra. Esas virtudes, es una virtud. Le digo, bendito hermano y bendita hermana, cada oración en la mañana que Dios me permite hacer, bendito y alabado Padre, gracias Señor por haberme traído esta bendita obra que me ha dado entendimiento, que me ha hecho tu hijo, que me ha dado sabiduría, que me ha hecho de tu pueblo, que tengo una esperanza viva, que tengo una familia espiritual, que gozo todos los días, que estoy, bendito Padre, protegido por todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué más quiere, hermano? Cristo Jesús nos vino a traer este campo, pero muchos no entienden esta virtud. Muchos no entienden la virtud de que nos llamó no para decir, soy salvo, soy cristiano, tengo 15 años, mi cobertura es Fundación Emanuel. Para eso no nos llamó. Nos llamó para ser sacerdotes, nos llamó para hacer la luz, nos llamó para alcanzar una estatura, nos llamó para echar mano de esa riqueza que en las congregaciones satánicas lo que menos quieren es que usted tenga lo que Dios nos mandó por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, anunciar las virtudes, porque es lo que anunciamos los que hemos tenido un crecimiento espiritual, los que hemos tenido y hemos comprobado estas riquezas que Dios prometió y que ahora somos acreedores a ellas. Vamos a anunciar estas virtudes para que los que no entienden lo crean. Y así, por eso damos palabra. Por eso Dios nos utiliza. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, no olvidar nunca quiénes éramos antes. Porque el primer pueblo, cuando Dios los sacó de Egipto, pronto se les olvidó la angustia, la esclavitud. Pronto se les olvidó que estaban bajo presión, que eran esclavos. Pronto se les olvidó. Entonces, no se nos olvide nunca que fuimos llamados de las tinieblas, del mundo, de la oscuridad, de la muerte, del valle de los huesos secos. Y una de las virtudes, de las muchas
virtudes que nos trajo Dios por medio de Cristo es la bendita resurrección y la entrada a la cuarta dimensión. Como dijo Cristo, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta para que entren a una cuarta dimensión que es la espiritual, dejando la carne por medio de fe y por medio del bautizo allá afuera. Y empiecen una vida para lo cual fueron creados y diseñados por el Creador de los cielos y de la tierra. Para eso, lo que recibimos por gracia, darlo por gracia. Así que para eso nos ha llamado a todos. Y todos debemos de llegar, benditos hermanos, a ser real sacerdocio y nación santa. Claro, todos debemos de, pero también está profetizado que poca semilla cayó en buena tierra. No porque Dios lo quiera, sino porque conoce la insensatez, la incredulidad del ser humano. Ya no voy a hablar de los que no conocen, sino de los que entraron por la puerta del redil. También profetiza Dios que había de haber pocos que iban a llegar. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Rueguen por obreros, rueguen por linaje escogido, rueguen por sacerdotes santos, rueguen por una nación santa, porque mucha es la mies. Rueguen, porque pocos son los obreros. Bueno, bienaventurado el que puede alcanzar esta bendición, como en esta epístola que iba dirigida en aquel entonces, a gente que ya habían alcanzado esta estatura. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, fíjese bien lo que dice, a su luz admirable. Bien, recuerde que un pecador es ciego, pero alguien que puede ver está así, mire, admirando las cosas espirituales, admirando a Cristo, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas que no se pueden, y admirando lo que los pecadores no pueden ver porque no tienen luz. Por eso Dios siempre dice, el que tenga oídos. Por eso Cristo Jesús dijo, ustedes son ciegos siendo ciegos. Por eso Cristo Jesús dijo, ustedes ven las señales del cielo, hipócritas, pero no pueden ver las señales del cielo. No pueden ver las señales espirituales. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, aquel que verdaderamente cree, aquel que tuvo por preciosa la piedra, aquel que practicó, aquel que tuvo temor, aquel que guarda, aquel que tiene un crecimiento, aquel que no buscó la gloria como la flor que pasa, aquel que no estuvo en la carne, aquel que padeció, yo le digo que hoy se puede deleitar y puede admirar las verdaderas riquezas espirituales y no las corruptibles y las que van a ser destruidas. Amén. Porque hoy los ciegos se la pasan admirando sus casas, se la pasan contando su dinero, los centenarios que ya tienen trasquilando a las ovejitas, los relojes de colección que tienen, eso se la pasan admirando, que no es nada comparable con las riquezas del Rey de Reyes, que son eternas, que son incorruptibles, y una de la que yo no dejaría es la presencia de Dios, que me trae gozo, que en el mundo no pude hallar, y de ahí otras muchas riquezas. Pero bien, dice en el versículo 10, bendito hermano y bendita hermana, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En la enseñanza número 5, yo le puse un ejemplo de una perrita que me encontré alguna ocasión muriéndose, dislocada de la cadera, que la pateaba el carnicero, que la rescaté de la muerte, porque ya estaba muriendo la perrita. Tuve que llevar con un veterinario, tuvieron que estuvo internada un tiempo, pero se salvó gracias a Dios. Quiero decirle que esa perrita, siendo un perro, siendo un animal, se dio cuenta de la salvación y fue una perra agradecida, obediente,
fue una perra obediente, fíjense, obediente. Fue una perra educada, fue una perra agradecida hasta su muerte. Hoy, los seres humanos, los que entramos por la puerta del redil, somos peores que un perro. Peores, hermano. Porque no somos deudores no a la carne, dice la palabra, somos deudores al amor y a Cristo Jesús. Somos deudores. Porque vea lo que dice allí, que en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo estábamos ajenos, en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, en otro tiempo estábamos en esclavitud, en otro tiempo estábamos en el valle de muerte, en otro tiempo estaba yo hoy como los lupitos, ajenos, echando cohetes, porque hoy es 13 de diciembre, ayer fue 12, cohetones, pero yo vivo aquí y yo veo toda esa multitud que no se da cuenta ya que Cristo viene, porque no hay misericordia y no hay obreros. Bueno, yo me doy cuenta de dónde me sacó Dios, de quién era antes. ¿Y sabe qué, bendito hermano? Estarme acordando de eso, estarme que no se me olvide como el primer pueblo que se olvidó, me ha ayudado para serle fiel. Me ha ayudado para no regresar para atrás. Porque aquí dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios por su amor, no porque lo merezcamos, sino fue porque así lo predestinó por medio de Cristo Jesús. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora alcanzamos la misericordia porque algún día Dios vio mi miseria en la que yo estaba, vio que era pobre, que estaba muerto, que apestaba, que estaba en el mundo, que estaba en las llamas de Satanás. Pero Cristo Jesús se acordó y me rescató. Entonces ahí está el agradecimiento. Por eso, fíjese qué sigue en el versículo 11. Para que concordemos, hermanos. Primeramente, Dios nos recuerda lo que éramos. Dios nos recuerda la bendición que recibimos. Ahora, ¿qué nos dice en el 11? Amados. ¿Y amado por qué? Hoy te voy a decir qué significa amados. Yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, primeramente, la epístola de Pedro les habla como amados, pero el que estaba dentro de él, de Pedro, es Dios. ¿Y qué es que Dios me pueda decir amado? Muy bien, el que Dios ame a alguien es que no le quite el proverbio, que no le quite la palabra verdadera, que le esté diciendo día con día qué es lo que debe de hacer para salvar su alma. Dios amó a Noé diciéndole que iba a destruir al ser humano, que se hiciera una arca. Ese es el amor de Dios, el creador de los cielos y la tierra, para que fuera salvo él y su familia. De igual manera, un rico, cuando se le acercó a Jesús, le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo Jesús se le quedó viendo y dice la palabra que le amó y le dijo, ahí está el amor, le amó y le dijo: anda, tu dinero te estorba, tus riquezas y tu poder te estorban, anda, deshazte de eso que trajo Satanás, deshazte del mundo, deshazte de eso y ven y sígueme. Le amó. Así que aquel que tiene el privilegio todavía de poder escuchar la verdadera voz de Dios, bienaventurado, porque Dios sigue teniendo paciencia y le sigue amando. No es que si usted ve por medio mío estas prédicas, que son de Dios y no Dios mía, y no mía, no piense que Dios lo ama, porque hay muchos. He tenido visitas anteriormente de 1000, de 300, ¿y dónde están todos? Que cuando escuchan que vengan a comer de la carne, que vengan a beber de la sangre, que cumplan con el pacto, que no sean hipócritas,
Dicen, ¡ah! El legalismo, guácala, vámonos a que nos rasquen el oído. Entonces, a ellos no los puede amar Dios. Dios ama al que verdaderamente medita, al que verdaderamente le pide, porque yo le digo, hermano y hermana, antes de que cuelgue, antes de que diga ya basta, primero póngase a cuentas con Dios y pídale a Dios que si es verdad lo que está recibiendo por este medio, que le dé entendimiento, que si no lo quite, pero no tome decisiones a la carne por ser pecador. Deje que Dios le ame. Entonces el amor de Dios es decirnos la verdad. Por eso aquí, esta epístola en aquel entonces era para un real sacerdocio, para una nación santa, para alguien y sus discípulos. Entonces se sigue exhortando, fíjese bien, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Qué es lo que nos va a decir aquí? Fíjese bien, amados, yo les ruego, fíjese bien, Dios rogando. Dios rogando. Mira, hermano, dése cuenta el amor que nos tiene Dios. Ruega con la palabra mientras tengamos todavía un corazón sensible, que no hayamos provocado a Dios a ira y que todavía tengamos oportunidad. Yo les ruego, y así, en su momento, cuando yo veía a las ovejitas que tenían amistad con el mundo, lloró Dios por medio mío, porque yo no tenía antes de ser cristiano yo no era así, por una gente extraña, ¿verdad? Dios llegó a llorar, Dios llegó a decir, hermano, hermana, yo lo amo por el amor de Dios, le quiero dar mi vida, lo quiero ver en la vida eterna, por amor de Dios le ruego, por favor. Y ese es Dios. Yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Es muy importante meditar esto, bendito hermano, porque hoy la mayoría de los cristianos no son extranjeros ni son peregrinos porque hicieron de su hogar el mundo, porque no salieron del mundo, porque siguen estando en el mundo. Un extranjero bíblicamente y un peregrino es el que salió del mundo, el que tomó su cruz, el que sabe que es de otra nación, el que sabe que es un linaje escogido, una persona espiritual, el que sabe que nos hemos acercado a la ciudad celestial, el monte que no se puede palpar. Ese es un peregrino, el que sale y le dice, adiós, 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 para siempre, adiós, al mundo. Totalmente, y se ciñe, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, aquí en Pedro, que dice, cíñanse los lomos para el entendimiento de la verdad. Entonces, ahí está, bendito hermano. Yo no puedo hablarle y no puedo amar, ni Dios puede amar a alguien que se aferre al mundo. Ahí está en Santiago 4, ¿verdad? Porque dice que Dios detesta a los que tienen amistad con este mundo. Que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. También nos habla en Romanos 8 de la carne, que es de abajo, y del espíritu, que se oponen. Que nosotros, si andamos en la carne, nunca vamos a poder agradar a Dios. Así que, ¿a quién le voy a rogar? ¿A quién va a amar Dios? ¿A quién le va a estar exhortando? ¿A quién va a estar recordando el pacto? A los que tomaron su cruz y salieron. Ahora bien, si usted es uno de ellos, gloria a Dios. ¿Cuál es el proverbio? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el amor de Dios? Mire, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, se abstengan, no toquen, absténganse de ese deseo. Es muy importante. Bíblicamente me bautizo, tomo mi cruz, crucifico mi carne por fe. ¿Voy a seguir teniendo deseos siendo un ser espiritual? Claro, porque es por fe. Aquí está mi cuerpo, me pellizco y sigo en el cuerpo. Romanos capítulo 6 nos habla del pacto del bautizo. Nos habla del pacto de ser extranjeros y peregrinos. Nos habla del pacto del salir del mundo. Y nos dice así, no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal a los que se bautizaron, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Esto quiere decir, el rey de aquí abajo, porque dice, no reine pues el pecado, porque Satanás quiere y me ofrece cosas a la carne. Dios me dice, no reine ya este rey en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. En su mesa, que es todo lo que trae el mundo. No lo obedezcas. ¿Por qué, Señor? Porque por fe tienes un poder para quemar los deseos de la carne. ¿Vas a seguir con deseos? Sí, como recuerde, Lázaro y el rico. Esa parábola, el rico hacía banquete todos los días y Lázaro, el mendigo, deseaba las migajas que caían, pero no las agarraba, deseaba. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la carne y también fue seducido y tentado en todo, absolutamente en todo, pero sin pecado. Por eso Él puede tener misericordia. Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, bien, hay una batalla mientras yo esté en el cuerpo y sea un ser espiritual. Como dijo también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en Corintios? Porque nosotros gemimos. ¡Ah, Señor! Señor, con gemidos indecibles. El no ser desnudados del Espíritu Santo y esperar la vestimenta celestial. Gemimos todos los días. Recuerde que Cristo Jesús se humilló y ofreció ruegos de súplica a aquel que lo podía librar de la muerte. Como dijo Pablo también, yo no confío ni en mí mismo mientras esté en mi carne. Y de igual yo no confío en mí mismo, entonces no voy a descuidar el amor de Dios. Porque si lo descuido, me llevó patas de cabra. Bien, entonces fíjese bien, que se abstengan. Ok, Señor, ya tomé mi cruz, ya tengo una estatura espiritual. Ahora, voy a seguirle rogando a los hermanos que se abstengan. Pero hermano, es que se me antoja, es que se abstente. Como un niño que tiene sus muelas picadas. No puede comer dulces. Abstente, hijo. Abstente de esto. Abstente, ahorita no puedes comer. Abstente de esta comida. Entonces, absténganse de los deseos carnales. Y recuerde, el rey de aquí abajo ofrece cosas a la carne. El rey de allá arriba, cosas espirituales. Y ahí está la guerra. Ahí están las flechas incendiarias. Mi cuerpo me pide lo de acá. El espíritu me pide lo de acá. Pero recuerde que el poder que nos dio Dios, que es el espiritual, venció a Satanás y vence a todo el que tiene fe, las pasiones carnales, que batallan contra el alma. Ahora bien, ¿cuándo voy a salir de esa batalla? Bendito hermano, ¿cuándo voy a salir de esa guerra que llegó un momento en que me enloquecía y que mira, y que sal, y que no pierdas a tu familia, y que mira, y tu hijo, y que las escuelas, y que el dinero, y que esto, ¡ah! Y por otro lado, no, abstente, no, ¡ah! ¡Ah! Bueno, Dios nos habla de la fe. Dios nos habla que en el momento que nosotros voluntariamente golpeemos nuestro cuerpo y le digamos no a Satanás, como en el desierto, cuando Cristo Jesús fue tentado y Satanás vio firmemente un corazón y una decisión firme que iba a adorar a Dios, entonces dice que Satanás le dejó y los ángeles le servían. Y también Pablo dijo, porque cuando soy débil, soy fuerte, Señor. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuál es mi fortaleza? Primeramente el depender de Dios. Y cuando Satanás me vea firme, que no me le quedo viendo a su comida, y ay, aunque es un poquito, Satanás dice, ah, a este sí. Cuando Satanás vea que todo lo estimo como basura, entonces ya no voy a tener tanto esa batalla. Porque ya le dije, un sacerdote, un ministro, está ocupado mentalmente en toda la obra de Dios y no tiene tiempo para estar pensando en las cosas del mundo. Yo le ponía un ejemplo hace algunas enseñanzas pasadas de que si a mí me dieran 5 horas para sacar de una cueva que tiene 20 toneladas de oro y me dieran la oportunidad 5 horas con 2 cubetas
de sacar, no perdería un segundo en esas 5 horas para sacar todo lo que pudiera. No contestaría un teléfono, no contestaría una llamada, no me echaría una cervecita, no, nada, nada, nada. Estaría mentalizado y ni siquiera tendría mi mente pensando en las cosas del mundo, sino mi mente estaría en sacar más y más y más y más. Así es el que puede ver esta piedra preciosa, esta riqueza que nos trajo Dios. Así es el que se puede mantener dominando la carne, ocupado en el amor y en la obra de Dios. Entonces, bien, bendito hermano, absténganse y recuerde, está hablando del mundo. Está hablando, ya hemos visto, de todo lo que me quita tiempo para la obra de Dios. Y dice aquí, en el 12, y dice, carnales que batallan contra el alma. Ahora recuerde, el alma es mi vida, es mi sangre. Y la sangre y mi alma son de Dios, son de Cristo. Pero Satanás, con esos deseos del mundo, quiere que mi alma, quiere que mi vida sean para Él. Y ya le digo, ya le vuelvo a... Es muy importante decir, los deseos que batallan contra el alma. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás con toda su mesa? ¿Qué es lo que quiere mi alma? Quiere mi sangre, quiere mi tiempo, quiere mi vida. ¿Y qué quiere Dios? Quiere que me abstenga porque fui comprado a un precio muy alto para estar a los pies de Cristo lavándole los pies. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar, bendito hermano, con esos deseos de la carne? Cualquier deseo de la carne, bíblicamente es idolatría. Cualquiera. Ahora bien, cualquier cosa de Satanás, como yo le he dicho en enseñanzas pasadas, todo lo que me quite tiempo de leer, todo lo que me quite tiempo de orar, todo lo que me quite tiempo de ser luz, todo lo que me quite tiempo de evangelizar, todo lo que me quite tiempo de predicar la palabra, de ver por unas ovejitas, todo lo que me quite tiempo de discipularme, de crecer espiritualmente, todo lo que me quite tiempo de una comunión personal con Dios todos los días y con Cristo Jesús, todo es del diablo. Cualquier cosa que usted me diga, ay, pero unas vacaciones, hermano, pero hay caminos que parecen derechos al hombre y no tienen entendimiento, bendito hermano. Ahora, yo le digo algo, ahí está la batalla. Satanás quiere mi alma. Y cuando empiezo a agarrar de su mesa, va a decir, ya le quité 2 horas diarias, ya lo tengo aquí amarrado, voy por más. Y luego, ya le quité 4 horas diarias. Y luego, ya le quité 1 día, ahora ya le quité 2 días, ahora ya le quité 6 días, nada más va una vez a la semana. ¡Ah! Y ahí está el alma, ahí está. Cuando venga Cristo Jesús, todos aquellos que se dejaron engañar por Satanás, las almas de ellos les pertenecen a Satanás y no a Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo deseo que esta bendita palabra haya llegado a su corazón. Es el trabajo de Dios y de Cristo, siempre desea eso. Y yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Se me ha terminado la hora, se me ha terminado el tiempo. Si Dios quiere, mañana proseguiremos con la enseñanza número 7. Hasta mañana, si Dios quiere. Que esté bien.